Eso es el Estado de México. Ajá. Esa es la cultura política del Estado de México. Es decir, no es un accidente que el mismo grupo lleva más de 90 años en el poder. Sí, 89. Ya, si viviéramos una monarquía, el actual gobernador sería del Mazo III. Ajá, ¿no? sí, claro. Hay toda una su abuelo, su padre, él, y probablemente si seguimos así, sus nietos van a ser gobernadores. Es una dinastía, pero la característica de ese infierno político en el Estado de México es que los políticos no solo son políticos, son empresarios, son hombres de dinero y de negocios. Y hay una mezcla que funda Jan González de hacer negocios con la política y de hacer de la política negocios. O sea, y eso depaupera la democracia. Por supuesto, la sesga. Ese es uno. Y dos, ¿por qué estamos proyectando lo que pasó en el Estado de México, que fue un gran fraude, hacia lo que puede pasar a nivel federal en el 18? Sí, porque tú dices que la elección de 2018 empezó el 4 de junio de 2017 en el Estado de México. Porque es el mismo grupo en el poder, el mismo grupo que operó en Edomex está operando hoy la federal. Recordemos que la elección del 17 en el Estado de México era como la última campanada que tenía el grupo en el poder, en el gobierno, porque el 16 había perdido los principales estados, incluso Veracruz, Jalisco, que era el otro, y si perdía el Edomex, quedaba ya muy vulnerable, sin ninguna posibilidad. Así es que la consigna fue ganar a costa de lo que sea el Estado de México. Y lo consiguieron, por una ventaja. A un alto costo. A un alto costo, porque se evidenciaron un conjunto de irregularidades, para decirlo de manera muy elegante, fraudes, muchos fraudes pequeños, sistémicos, ¿no? Pero que en elecciones tan cerradas, una anomalía, por pequeña que sea, puede ser determinante. ¿Cómo es ahora un fraude? ¿Cómo se comete un fraude electoral? No solamente se trata de robarse los votos a la antigüita, eso ya lo pasamos, ¿no? Ya lo pasamos. El tema que se plantea es resignificar lo que representa lo que se llama mucho elección de Estado. Todo el mundo, cuando la oposición pierde, fue una elección de Estado, etcétera. Y la elección de Estado nos remite desde el siglo pasado a los dados cargados, es decir, el gobierno apoya a su candidato con dinero, con recursos, ¿no? Con medios, etcétera. Pero en el caso del Estado de México, esa definición se queda cortísima, José. Caray. Lo que nosotros observamos, como dices, los consejeros, la gente que está dentro, es la transformación, la conversión del aparato de gobierno en un aparato electoral. Es decir, todo el gobierno mexiquense se convirtió en una casa de campaña, en un cuarto de guerra electoral. Y entonces, ¿qué equidad es posible cuando tienes a los secretarios, subsecretarios, los cientos de funcionarios, vehículos, logística, mucho dinero? Entonces la elección de Estado tiene que estar remasterizada ahora. Ya no es como antes. ¿Fue un ensayo? ¿El Estado de México fue un ensayo del 2018? Fue un ensayo. Hay sobre todo programas sociales. Los programas sociales se utilizaron para coaccionar e inducir el voto. Tuve los resultados, no me estoy inventando nada. Ve en las zonas del sur rural cómo votaron. El promedio de votación fue de 53%. En las zonas rurales, como en los viejos tiempos, 70% de participación electoral, ¿no? Entonces estamos hablando de que son programas que efectivamente los programas sociales son utilizados para coaccionar el voto, inducir el voto de la gente con mayores necesidades, más vulnerable, y eso es imposible. Y el último dato importante es la utilización de métodos del crimen organizado. Esto me parece particularmente grave. Si lo otro me parece éticamente reprobable, ¿no? Usar o explotar a los pobres, acá se usaron métodos facciosos. ¿Y cómo? Las cabezas de cochino en las casillas, falsos citatorios, redadas contra gente de oposición, llamadas intimidatorias en la noche, es decir, carteles donde decía qué hacer en caso de balacera, imagínate, en las casillas con los logos del INE, del YEM, decía paso número 1, si hay balacera, échese al piso. Paso número 2, si trae un infante, cúbralo con su cuerpo. Paso número 3, no caiga en pánico, por amor de Dios. O sea, ese método inhibió, creó miedo. Y hay un ensayo en donde dice cómo
podemos comprobar numéricamente que se dio en las zonas donde la oposición era mayor. Entonces, todos esos elementos, claro, México no es el Estado de México, felizmente. Pero ya estamos viendo rasgos, ya estamos viendo algunos rasgos. El mismo Meade dijo, me inspiro en el triunfo mexiquense, esto lo declaró el último año de precampaña, en Tlalnepantla, frente al gobernador, me inspiro en el triunfo mexiquense para conquistar la presidencia de la República. Es una señal muy preocupante lo que está pasando con el crimen organizado, las declaraciones de Eduardo Sánchez sobre programas sociales y sobre todo la actuación facciosa que tiene la PGR contra un candidato, igual que pasó en el Estado de México, tanto con Delfina como con Josefina, con esos famosos bonos millonarios para inmigrantes que después no pasó nada. Después de 3 meses fue exonerada, pero mientras tanto fue desgastada. Entonces, sí hay indicios de que el infierno existe y podemos estar viviendo lamentablemente un infierno electoral en este 18. Respecto a, ahora te voy a preguntar de los independientes que ya no van a estar, o aparentemente hasta el momento no van a estar, son dos, una sí va a estar. Antes de entrar en ese punto, para terminar, déjame preguntarte por favor, López Obrador hace 8 días ante los banqueros habló del peligro que puede significar de que si se comete un fraude, como ustedes están apuntando en este libro del infierno electoral, se va a soltar el tigre y él no lo va a detener. De alguna manera, parafraseando con esta metáfora, lo que dijo Porfirio Díaz en su momento, cuando hablaban de que cuando él hablaba de que la llegada de Madero se iba a soltar el tigre, cuando en realidad el que soltó el tigre, como señala el propio Lorenzo Meyer, es el propio gobierno. Claro. O fue el propio gobierno. Ahora, si se suelta el tigre, ¿lo va a soltar López Obrador o lo va a soltar el gobierno? Mira, el problema es que efectivamente, si se da un fraude generalizado, sistémico, como podría apuntarse, que es un poco una hipótesis que ojalá no se realice. Ojalá se equivoque tu libro, ¿no? Ojalá el libro esté equivocado. Va a ir en detrimento de la calidad de la democracia. Podemos entrar en un periodo realmente de mucha inestabilidad, donde la calidad de la democracia se va a diluir y lamentablemente también la fortaleza de las instituciones se puede debilitar. Entonces, sí creo que es un momento delicado en donde todos los actores tienen que tener entereza, tienen que tener sentido patriótico de cómo entrar. No se trata de una contienda deportiva, sabemos muy bien que hay intereses en juego, pero también es importante exigir a los actores un juego limpio, que jueguen con lealtad, porque si no el problema es yo imagino el día de la jornada electoral, que va a ser compleja, porque va a haber un montón de casillas. 155,000 casillas. Déjate las casillas. En la elección federal. El tema es que la mayoría van a tener todas las elecciones, diputados locales, diputados federales, gobernadores, senadores, 9 casos. Gobernadores, alcaldes. Entonces, no va a ser sencillo los resultados. Y ahí vamos, ¿qué es lo que esperamos, como siempre en la cultura mexicana? Que se declaran vencedores y se declaran tal, aunque no tengan los datos en concreto, el tiempo que tarde, porque pareciera ser que se va a tardar, son momentos cruciales, hay que dar certeza. Entonces, hay un problema de conducta política, patriótica y de lealtad que hay que exigirle a la clase política. Esto es fundamental, para no entrar ni en hipocresías. Pero le estás pidiendo peras al olmo. Cuando en la actual democracia, que todavía no se consolida en nuestro país, no termina de consolidarse, ya no hay ética, ya no hay principios, lo único que importa es el poder. Y lo digo por todos los partidos. No, por supuesto, incluso cuando López Obrador plantea el tema de la constitución moral, no es tanto, ha causado mucho escozor por lo religioso, pero en realidad muestra una fractura muy grande entre el poder y la ética, entre la práctica política y los valores. Hay un pragmatismo en la clase política que es desbordante, ya no hay principios, ya no hay memoria, no hay identidades, hay intereses, y es un problema. Pero ¿cómo aspirar entonces a institucionalizarnos a democracia si los actores no tienen esta actitud? Veamos lo que pasa en Europa. Si en Europa, a pesar de que, claro, ya vi tu risa como burlona. Pero tenemos que exigir como tal
Unos aspectos que criticamos en el libro es muchas veces los analistas, los investigadores, etcétera, están como muy embelesados en la lógica de la guerra de los equipos de campaña, ¿no? El tigre, si va a haber debate o no va a haber debate, un grupo que ya se fue a la ONU a denunciar, etcétera, etcétera. Cuando parte del proceso electoral se está ya operando a nivel de los tejidos sociales. ¿En qué me refiero? En los municipios, en los distritos, ahí ya están. A pesar de que las encuestas digan quién va, ya sabes quién va hasta arriba, sí, y ya sabes quién va hasta abajo, sí, y ya sabes quién va en medio. Sí, no, bueno, en el caso del Estado de México, recordarás, Josefina Vázquez Mota iba de puntera cuando empezó el proceso electoral y terminó en último lugar. ¿Cuarto? ¿No? En cuarto lugar. Incluso del Mazo había un nivel de rechazo al PRI en el Estado de México, en la mata priista, de un 60%, y mira dónde terminó. Yo no daría por muerto a Amit, o perdón, al último, ¿no? Tercero, no lo daría por muerto. Pasan muchas cosas todavía. Sin embargo, creo que hay rasgos preocupantes que creo que los analistas, los medios, los líderes de opinión como tú, hay que estar muy atentos. No solamente es la parafernalia, ¿no? De donde, digamos, está la nota, están las broncas. Abajo es donde se está gestando hoy el proceso electoral. En los municipios ya se alquilan bodegas, ya hay movilizaciones, los recursos ya están empezando a fluir. Es ahí donde también es importante meter el diente, ¿no? Pues nos invitas y nos provocas a leer tu libro El infierno electoral, no solamente por el título, prologado por Lorenzo Meyer, coordinado por ti, donde participaron una serie de importantes personajes vinculados con el tema electoral, de la política electoral, que conocen a fondo el tema. Sí. Es alguien que vivió o ha vivido, por ejemplo, el caso de la elección del Estado de México. Sí, seguro. Es decir, todos los que estamos ahí conocemos las tripas, las entrañas del sistema. Gabriel Corona Armenta, Ana Vanessa González Deister, Eduardo Juchim, Norberto López Ponce, Santiago Nieto Castillo, cuidado, el exfiscal electoral, quien le acaba de dar una entrevista a Washington Post señalando que el gobierno le quiso comprar el silencio. Entonces, es la práctica a todos nosotros, todos los que estamos ahí, nos quisieron comprar. José Núñez Castañeda, Karina Vaquera Montoya y desde luego tú. Así es. Pues te agradezco mucho que nos hayas venido a invitar a buscar este libro, que es de Editorial Grijalvo, ¿verdad? Grijalvo, sí, ya está a la venta, en cualquier lugar se puede encontrar. El infierno electoral. Así es. Y te agradezco mucho el espacio, la oportunidad de conversar contigo. Gracias.